Vino para quedarse esta vez Francisco Pérez, que es el alcalde de Becerril de Campos, un pueblo que además últimamente tiene un desarrollo muy particular, no solo desde el ámbito económico, sino desde el ámbito cultural, y nos lo contará en un segundo Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Por Becerril, supongo que el coronavirus no ha afectado tanto como por otras zonas, ¿no? Muy buenas, lo primero, buenas y agradeceros el poder estar aquí con vosotros, en mantener esta charla, yo diría casi charla entre amigos, y este vino para quedarse. Por supuesto, absolutamente. Julio llega tarde, como siempre, no sabemos exactamente. No, vamos a ver, que yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que es que yo aprovecho cualquier momento para dedicarme a la lectura. Y yo estoy aquí, pues, con esta lectura. ¿Qué? Tú has tenido seguro Arija de estos. No había todavía. Cuando yo era niño se escribía con punzón. El de los picapiedra, y pasa así, y llega la animación. Y esto, yo me he leído estos por miles. El alcalde de Becerril, que es muy joven, a esto no sabe ni lo que es. Claro. Pues no, la verdad es que no. No. Ya me lo tenéis que contar. Ya. Que aquí hay varias generaciones juntas, Julio. Cuando yo era niño, nosotros leíamos en piedra y se escribía con un cincel. Entonces esas cosas todavía no habían llegado. Esto se vendía... perdón. Fran ya es de Oliver y Benji. Sí, hombre. Y de los Fruities y de estas series infantiles. Mira, y se vendía todo el pack. Pero claro, tú estás en... Es que, Julio, tú estás en la generación del medio. Pero Fran ya viene de eso. Ni siquiera es de la época de Heidi, que ya le pilló, yo creo que antes incluso de haber nacido. Pero buenos dibujos los que se daban entonces. Él viene de más tarde, no lo sé. Yo recuerdo, fíjate, la época de los dibujos animados míos, ahora ya hablando en serio, eran aquellos de la Warner, de Bugs Bunny y de Elmer el Gruñón, el Correcaminos, etcétera, etcétera. Yo soy de esa época. A ver, señor Arija, pero aquí estamos es del tiempo, usted es del tiempo de los chiripitifláuticos, punto pelota. Fíjate, incluso los chiripitifláuticos, y por del supuesto, Capitán Tantán, ¿no? Escucha un momento. Los chiripitifláuticos, por supuesto, a mí me pillaron en mi época de niño. Yo soy de los chiripitifláuticos, pero incluso yo recuerdo a Boliche y Chapinete que eran anteriores a los chiripitifláuticos. Eso a mí me... Boliche y Chapinete eran incluso anteriores. Es más, del alcalde... Mi primera televisión, y esto ya os lo contaré otro día, vamos a hablar con el alcalde. Pero mi primera televisión era de Frank Johan, Gustavo Rey, todos aquellos, y Arthur Capps, que era gente que había venido para acá después de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de los nazis, habían venido para acá y se metieron a hacer la tele. ¿Usted se acuerda de Herta Franklin y Marilyn? La perrita Marilyn, pues yo soy de aquella. Sí, bueno, claro, y usted del perro Lassie. Exacto. Pero llega el alcalde, Francisco Pérez, del alcalde de Becerril. ¿Cuáles son los dibujos animados de referencia de la infancia? ¿Qué serie? Hombre, pues uno de ellos lo ha dicho, pero Oliver y Benji, los trotamúsicos, esos son los que más recuerdo, los primeros, mis primeros. Fíjate, o sea, claro, yo estoy más en la abeja maya. Bueno, fíjate, ¿todo esto a qué viene? ¿A qué viene? No, pues yo lo voy a contar. O vino para quedarse. No, verás, yo te cuento a qué viene esto. Esto viene precisamente es quizá de los modelos de alcalde más jóvenes, que pertenece seguramente a una generación que ve las cosas de otra manera y que además a la hora de dirigir la organización de un pueblo lo ve con una mentalidad casi de millennial. Bueno, y sin el casi, prácticamente, ¿no? Y eso marca una frontera seguramente también a la hora de concebir cómo puede ser la vida en un pueblo o qué quiere decir esto de la vida rural, ¿no? No es lo mismo preguntarle a alguien que pueda tener mi edad, que no voy a contar aquí ahora mismo, o preguntarle a alguien avanzada. Sí, o preguntarle a alguien de una edad como la de Fran, que también decide quedarse en un pueblo y que seguramente lo hace por razones muy diferentes a las que podría hacerlo alguien que está en otra franja de edad, ¿no? Y de eso sí me gustaría hablar en esta mini tertulia con él. Sí, de eso quiere que hables. O sea, que cuando usted quiera, joven. Cuando usted quiera, bueno, pues sí. Esta nueva hornada, nueva generación, porque yo creo que en mi caso soy bastante joven, pero ha habido un grupo importante de jóvenes
que se han incorporado tanto desde los concejales como a ser alcaldes, como a cargos más altos. Entonces, yo creo que eso también da una esperanza, como decías, Alberto, a que la gente joven también queremos luchar por nuestros pueblos, luchar por nuestras raíces, luchar por nuestra cultura y en eso estamos. Yo en lo que veo, fuera de colores políticos, es mucha ilusión entre todos los jóvenes que se han unido y yo creo que todos estamos a lo mismo. Bueno, yo creo que el alcalde de Becerril ya apuntaba maneras desde jovencito. Muchos hemos seguido su trayectoria porque ha sido una de las personas inquietas que arrancó con el proyecto de San Pedro Cultural, allí trabajando, y siempre vendía algo muy importante. No solo vendía los encantos patrimoniales, histórico-artísticos y culturales de Becerril, sino que hacía una apuesta que a veces nos cuesta un poquito, hacía una apuesta por la zona, por la comarca, entendiendo que no vale venderse de forma individual, sino que hay que vender el territorio, que hay que vender lo que tenemos a 20 o 30 kilómetros a la redonda. El alcalde de Becerril, ahora alcalde de Becerril y diputado provincial, siempre ha creído en la tierra que pisamos y es de los que pelea porque quiere que la gente esté en Becerril, se quede en Becerril, apueste por Becerril y si no puede ser por Becerril, por algún pueblo de alrededor, ¿no? En ese sentido no es cerrado en banda. Tal cual lo has comentado. Yo creo que la unión hace la fuerza. Aquí en Castilla, yo creo que en general hemos pecado un poco de eso. No hemos sabido aprovechar las oportunidades que nos ofrece o que nos brinda el conjunto. Y estamos en un tiempo que yo creo que ahora más que nunca hay que unirse. Estamos en un punto también importante y más con la situación actual, con la desgraciada situación actual, pero en que también tenemos que mirarlo de manera positiva e intentar luchar por nuestra tierra y por nuestra zona. Como digo, en singular no vamos a hacer nada. En conjunto sí que tanto por mi zona como Tierra de Campos, como todas las zonas de la provincia, como todas las zonas rurales de Castilla y León, de España, yo creo que estamos en un punto fundamental para que en las próximas décadas se avance en este sentido. Sí, yo antes hablaba de... ¿Nos harán caso desde arriba o no, Fran? ¿Nos harán caso desde el gobierno central, las administraciones autonómicas? ¿Creerán de verdad en ese proyecto vital que es la vida en los pueblos? Pues yo creo que en esto sí que hace falta un gran pacto de Estado a favor del medio rural. Con todo esto que he comentado de los últimos meses, la gente yo creo que se está dando un poco más cuenta de las ventajas del medio rural. Algunos estamos o somos convencidos de que en el medio rural se vive muy bien, tenemos muchísimas ventajas, no tenemos ese agobio del día a día. Yo también siempre he dicho que el gran problema creo que es la mentalidad y la educación. Nos han educado en las últimas décadas, diría, en eso de estudia y marcha a la ciudad, y márchate. Entonces, eso era, digamos, triunfar. Pero yo creo que el triunfo es quedarse en el pueblo. Cada uno lo puede ver de una manera, está claro, pero yo personalmente el triunfo lo veo en poder quedarte en tu suelo, en tu tierra, con tu familia, con tu gente de toda la vida, y yo creo que en eso es lo que hay que luchar. Luego también jugamos con otra parte fundamental y con otra ventaja, y es la calidad del aire incluso. Hace muy poquito salió una noticia que el aire que mejor se respiraba del mundo, en el top 3 estaba, creo que era Villalba de Guardo. Juguemos también con esas ventajas. En las grandes ciudades también desde hace unos años se habla, como no puede ser de otra manera, de la contaminación. Lo que no dicen es cuánto va a perjudicar esa contaminación en los años de vida. Entonces, a lo mejor, si fumar causa que no sé cuántos años menos de media vas a vivir, pues a lo mejor vivir en las grandes ciudades también es otro de los puntos. Entonces, yo creo que el medio rural ofrece un conjunto de muchas oportunidades, de muchas ventajas competitivas. Hay que explotarlas, hay que cambiar sobre todo la mentalidad y en eso también los alcaldes jugamos un papel fundamental en hacer ver a la gente que hay que mantener las raíces, la cultura y desde ahí pues luchar por no perder lo nuestro. Claro, fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dices absolutamente, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de que tú representes a uno de los ayuntamientos de la provincia de Palencia hace que te podamos plantear esta cuestión, que ya ha salido de alguna forma
en algunas otras tertulias que hemos mantenido, ¿no? Y es que, evidentemente, la vida rural necesita servicios. A ver, uno puede decidir quedarse en un pueblo, pero Julio mañana, si hace su espacio radiofónico desde su pueblo, necesita una infraestructura para poder trabajar. Y eso los pueblos en general ahí estamos, no es que lo tengan, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que Julio, por ejemplo, que apuesta por vivir en un pueblo, efectivamente pueda hacerlo? Porque una cosa es la apuesta personal y otra cosa es el tener o no tener esa capacidad, porque, bueno, en tu pueblo existen esas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es uno de los factores principales por los que las instituciones tienen que apostar. Lo comentabas ahora, se puede teletrabajar, pero se puede teletrabajar en determinadas condiciones de acceso a Internet, de rapidez en las conexiones. Mientras no tengamos eso, ahí sí que jugamos o tenemos un gran reto. Y como digo, desde las instituciones yo creo que ese es el gran reto para luchar. Luego está claro que hay muchos servicios que complementar, que dotar al medio rural. Está el tema de la sanidad, por ejemplo. Pero yo creo que las telecomunicaciones es un poco el futuro y por donde tienen que ir un poco los tiros de las instituciones. Bueno, hay que seguir apostando, ¿no? Porque nos encontramos muchos municipios que con esto de las reagrupaciones de las entidades bancarias, no es el caso de Becerril, que todavía mantiene entidades bancarias, pero muchos municipios se han quedado sin su tradicional caja de ahorros, por ejemplo, ¿no? Otros sitios están padeciendo problemas con la atención sanitaria. No es que no esté el médico, sino que igual va menos días, pasa igual con los ATS. Estamos viendo una serie de circunstancias que se van retroalimentando y que en vez de ayudar nos perjudican, ¿no? Yo creo que uno también de los puntos fundamentales es precisamente el apoyo a las personas mayores. Yo creo que eso es otro de los ejes en los que hay que luchar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos, yo escuchaba el otro día una de las tertulias que teníais y salió el tema así un poco de seguido, por ejemplo, de las pistas de pádel. Vamos a poner un ejemplo. Me quedé con eso y me hace gracia porque incluso, por ejemplo, aquí en Becerril no tenemos pista de pádel y digo, joder, es que no tenemos pista de pádel y en el pueblo de al lado sí. Vale, pero es que en Madrid, por ejemplo, no creo que la gente tenga la pista de pádel a la puerta de casa. Y aquí sí que tenemos pueblos a 6 kilómetros, a 12 kilómetros con pista de pádel. Entonces, cuesta todavía un poquito ir al pueblo de al lado. Exactamente. Por eso, aquí el inicio de la conversación de lo de trabajar en conjunto, de lo de no mirarnos el ombligo, de intentar luchar por unos servicios para la zona, unos servicios esenciales y primarios, y a partir de ahí, pues, desarrollarnos cada pueblo, está claro. Fíjate, te voy a plantear una cosa. Fundamental sí, pero lo complementario ya. Te voy a plantear una cosa que efectivamente también salía en una de las tertulias, al hilo precisamente de esto que estás comentando, ¿no? Y además como el bueno, le veo venir. Sí, ya lo sé. Tú me ves venir porque yo soy grande y te veo venir. Le recuerdo a usted que es diputado provincial, así que proceda con la pregunta. Por ello. No, pero está muy bien. Mañana la Diputación Provincial decide emplear parte de su presupuesto en la creación de un centro hospitalario pequeño, un centro de salud, en la zona de Paredes de Nava y de Becerril de Campos, que son zonas relativamente próximas. El alcalde de Becerril de Campos renunciaría a tener un centro de salud en su pueblo, con lo que eso conllevaría en base al desarrollo del pueblo y también, como no, la rentabilidad política que pueda tener dentro de su pueblo para que lo tuviera Paredes de Nava? Pues está claro que habría que estudiar cada situación o cada caso y si a uno nos ofrecen tener un centro de salud potente y a otros les ofrecen otra cosa y al pueblo de al lado, a Fuentes, a Cisneros, a Cascón, a Villaumbrales, en base a eso se puede tener en cada núcleo unos servicios en un radio determinado, pues bueno, habría que estudiar la situación. No, es increíble porque hay gente que en una gran ciudad para ir a cualquier cosa igual tarda 20 minutos. Claro, a eso voy. Cuéntame, no, 20 minutos, cuéntamelo a mí. 20 minutos, desde luego, 20 minutos es un placer. 20 minutos es un placer. En 20 minutos te haces todo el radio de pueblos cercanos. Luego, de Becerril de Campos. Por ejemplo, programación cultural. Aquí en los pueblos tenemos una programación cultural
de calidad, una programación cultural a muy, muy bajo coste, una programación cultural en la que no hay que estar reservando butacas por 2, 3, 4 meses antes. O sea que jugamos en muchas cosas, yo creo que jugamos con ventaja. Nos falta, pues, por un lado, ganar en apuesta desde las instituciones o desde el gobierno, en este caso, apostar de verdad y por fin por el medio rural. Y por otro lado, y lo veo al igual de importante, el cambio de mentalidad. Bueno, pues entonces hay algo. Espera, viene la pregunta conclusión. Ojo. Viene la pregunta conclusión. Una vez que tenemos estas premisas claras, ¿cuál es el primer movimiento que se va a hacer en las administraciones públicas que tenemos dentro de la provincia, ¿no? Para que eso empiece a ser una realidad? Es decir, no convendría quizá que los alcaldes de la zona, pongo por ejemplo la zona de la que estamos hablando, comenzaran a sentarse y a establecer cuáles son los servicios que necesitan para un desarrollo consecuente de su zona, llevarlo a un papel, a un documento y ponerlo sobre la mesa de quien hay que ponerlo? Sí, pero yo creo que eso sí que se viene haciendo, incluso en el despliegue de fibra, por ejemplo, ha habido avances en los últimos tiempos y se va a empezar a desplegar ya por toda la provincia. En cuanto a infraestructuras, lo mismo. Yo creo que desde las instituciones a nivel provincial se está luchando porque los pueblos tengan esa importancia. Está claro que Palencia solo o Palencia por libre no puede hacer nada. Hablábamos lo mismo, necesitamos un pacto de Estado, necesitamos una mentalidad global, una apuesta firme. Yo creo que esa mentalidad y ese trabajo sí que están ya ahí y creo que se va a materializar. Yo sí que he visto un cambio de hace 5 o 10 años, incluso de la consideración del medio rural, a ahora, incluso creo que ahora es otro punto estratégico para dar ese otro pequeño salto y que se apueste de verdad por el medio rural, por los agricultores, por los ganaderos, por tantas personas que están ahí al pie del cañón que a lo mejor no valoramos suficiente en el día a día y son imprescindibles. Y yo creo que todo eso sí que está haciendo que ese cambio de mentalidad exista. Sí. Y que las instituciones... ¿Qué les diría el alcalde de Becerril? Vamos a suponer que está en una rueda de prensa en Madrid. Y hay allí pues unas 100 personas que, bueno, no lo tienen muy claro, pero han oído hablar que hay posibilidades en el mundo rural, en la tierra de Campos Palentina, pero todavía tienen dudas. ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué les diría el alcalde y diputado provincial? No sé si hay que ofrecerles algo en concreto, pero ¿cómo nos ganamos ese potencial, ese público que desea venirse, que ya tiene medio pasito dado? Pues a ver, les ofrecería muchas cosas y todo hemos estado hablando en esta charla de muchas de ellas, pero sí que es verdad, y ahí es donde a mí también me da un poco de pena, que el sentimiento de estar en un pueblo, el sentimiento de pertenecer a unas raíces, a una tierra, eso se está perdiendo. Y cuando nazcan los hijos de todos los que se han ido a las grandes ciudades, esos niños ya no van a tener ese sentimiento que yo creo que en eso le tenemos todos de pueblo, de lo que es un pueblo de verdad. Es muy difícil explicar, si no vives dentro y si no tienes ese sentimiento, muy difícil explicar todo lo que da un pueblo y todo lo que da en el día a día. Todo lo que da... Incluso, por ejemplo, eso no sé si se puede incluso cuantificar con dinero, poder estar cerca de la familia, poder ver crecer o hacerse mayor a tus padres, a tus hijos. Todo ese tiempo, el tiempo, por supuesto, que no se pierde en acudir al trabajo, lo que decíamos, en acudir a diferentes servicios. Todo ese cúmulo, yo creo que ahí me quedaría un poco con ese factor sentimental y que creo que lo sentimos todos los que estamos en el pueblo. Claro, lo que pasa es que, fíjate, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices también, ¿no? Y desde luego siempre hay un sentimiento, porque tú hablas desde el punto de vista de alguien que ha nacido en un pueblo y que apuesta además por quedarse en ese pueblo y efectivamente poder ver crecer a tus hijos o poder ver envejecer a tus padres. Pero perdemos población, pertenecer a una tierra. No, pero espera un poco. Pero espera un poco. Yo no soy de pueblo. Yo no nací en un pueblo. Yo nací en Palencia, que bueno, no deja de ser un pueblo grande, pero a fin de cuentas no nací en una zona rural. Y actualmente vivo en una gran urbe, ¿no? Pero yo creo que a la conclusión de querer vivir en una zona rural o de querer vivir en un pueblo también se llega por convicción. O se llega por lo menos por
evolución personal, ¿vale? Es decir, uno no solo puede querer terminar viviendo en una zona rural por el hecho emocional de haber nacido en un pueblo, sino también por una cuestión práctica. Es decir, mi vida puede ser mejor en una zona rural que en una zona urbana. Las condiciones que me da una zona rural son condiciones que no me va a dar una zona urbana, por muchas razones. Razones de seguridad, muchas veces, razones de tipo de vida, de calidad de vida, efectivamente, de salud, desplazamientos, de tener más tiempo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas me las va a dar, ¿no? Yo creo que a la zona rural uno puede llegar desde la motivación que tú cuentas, pero también desde la motivación práctica. Es decir, bueno, mira, vamos a ver. Y también a través de unas buenas comunicaciones puede llegar. Sí, eso es. Claro. Y luego, aquí, a ver, nadie tiene la fórmula mágica, está claro, de la despoblación, porque si no, ya se hubiese hecho. Pero aquí hemos hablado bastante de la mentalidad. Y es que, comentábamos antes, de que a la gente se la educaba, a los niños se la educaban con estudia y vete a la ciudad a triunfar. Sí. Pero es que en las ciudades el estereotipo del pueblo, ahora ya pues un poco, a ver si lo vamos también suprimiendo, pero el estereotipo, el pueblo son, pues si alguien ha visto la serie El Pueblo, pues esos son los estereotipos y lo que a los niños de Madrid, a lo mejor, y a las niñas y a la gente de Madrid les hacen ver que es un pueblo. Y todo ese cambio es un proceso largo, un proceso difícil, pero que yo creo que rompiendo esos estereotipos y, por supuesto, con infraestructuras, por supuesto, con telecomunicaciones y demás, pues se puede esperar un buen futuro. También es cierto que el amor se nos puede acabar de tanto usarlo, ¿no? Porque la palabra despoblación está muy de moda y a veces dicen que, ojo, que es peligroso que algo se ponga de moda. El concepto de la despoblación se ha puesto de moda, igual que se está hablando mucho de la España vaciada. Pero ¿cuándo se ha empezado a hablar más de despoblación? Porque hemos tenido varias fases. La primera, mucha gente de los pueblos se fue a vivir a su capital de provincia, un alto porcentaje, ¿no? Pero claro, ahora hemos llegado a un punto en el que los hijos de todos ellos pues han ido a estudiar a otras ciudades y en muchos casos se han ido a otras ciudades más grandes. ¿Cuándo se ha empezado a hablar de despoblación con cierta preocupación? Cuando las ciudades medianas han visto que perdían habitantes. Y ahí es cuando también desde muchos estamentos políticos han dicho, ojo, que ya no es solo el problema rural, el problema también es de ciudades como Palencia capital, ¿no? Es triste que se haya tenido que llegar a eso para que el tema se pusiera un poquito más de verdad sobre la mesa, porque yo creo que estudios, análisis, simposium, congresos, hay veces, que yo no me acuerdo qué viñeta era un congreso de la despoblación y en este lado de los que hablaba, bueno, pues imaginaros, había como 100 o 200, ¿no? Ponentes. Y abajo, escuchando, había una única persona. Sí. Entonces, hay veces que también, no digo que no haya muchos expertos que no conozcan el tema de la situación, pero yo sí que tengo la sensación, no sé si lo comparte nuestro invitado, que muchas veces se habla de lo rural de oídas y luego se aplican políticas que no son igual, o sea, que son genéricas para todos. En estos tiempos lo hemos visto, que son genéricas para todos, pero no diferencian. Son medidas, aplicaciones que tienen un destino urbano y que salpican a lo rural. Y pues eso hay que cambiarlo. Sí. Digo yo, no sé. Por eso, por ejemplo, yo en el papel de las diputaciones, aquí rompo además una lanza, creo que juega un papel de enlace fundamental. Creo que ese factor, un ayuntamiento por libre, costaría mucho y creo que ahí sí que también hay que pelear por lo que dices, porque no se puede aplicar una regla y diría ni incluso para todas las zonas rurales. Dependiendo de cada zona, se podría estudiar y ver las medidas fiscales a adoptar, pero en eso también es importante. Yo estoy contigo, Julio, se han hecho muchas cosas, se ha hablado mucho, tú tienes, yo creo, algún libro por ahí hablando de despoblación desde hace mucho, pero sí que creo, no sé si es mi sensación, que en estos últimos años se está empezando a tomar en serio esto de las zonas rurales, por lo que haya sido, puede ser por lo que has dicho tú, de que también empiezan a perder las ciudades como Palencia y bueno,
hay que mirarlo de una manera positiva. Nosotros aquí en Becerril, con San Pedro Cultural, pues dimos un paso importante también y creo que se ha visto beneficiado el pueblo turísticamente una barbaridad. Y bueno, todos son pequeños puntos para luego ir desarrollando cada zona. Sí. Os doy 30 segundos. Yo soy el del tiempo. Así que os doy 30 segundos. No, yo tan solo. Finalmente, claro, este año no van a poder celebrar las fiestas de San Isidro, alcalde. Pues sí, una pena, la verdad, una pena, pero bueno, lo dije, es una decisión muy dura, suspender una fiesta es muy dura, pero nosotros realmente lo hemos tenido fácil porque era una situación muy clara. O sea, yo, desde el primer momento, San Pedro Cultural cerramos incluso unos días antes de empezar todo esto porque se veía venir. O sea, al final se veía venir. Igual que eso, hay que tener la responsabilidad, no hay que tener prisa y mis últimos segundos les dedico a que la gente sea responsable, intente aguantar un poquito más, cumplir las normas que están impuestas y que todos juntos hay que salir adelante. Sí. Oye, Fran, pues muchísimas gracias. Seguramente te vamos a llamar en otro momento porque, sí, aparte de que nos interesa mucho tu visión sobre las cosas, tenemos que hablar de ese San Pedro Cultural. Pues sí, yo creo que un día vamos a dedicar la tertulia con el vino a San Pedro Cultural. Y otro día hablamos de esos microauriculares tan fashions, porque son fashions, que lleva el señor Arija. ¡Oh! Ahí te lo dejo. Pero yo sé que te gustan. Yo sé que te gustan mis mini auriculares. Te hacen una diadema y estás total, ¿eh? Claro, efectivamente. Sí. Esto es la falta, claro. O sea, yo sé que van a marcar tendencia. Seguro. Lo sabemos. Esperamos sus comentarios. Adiós, alcalde. Un placer. Bueno, adiós y muchas gracias.